Bien, indíquenme por favor si se ve mi diapositiva. Sí se ve, Alejandro. Listo, gracias. Entonces comenzamos. En este momento estoy compartiendo toda la pantalla, lo que significa que no estoy viendo el chat. Recuerden que si ustedes quieren eh, formular alguna pregunta o comentario, activan el micrófono, no plantean su comentario o pregunta y después lo desactivan para evitar que se filtre sonidos. O si no, pueden escribir en el chat mismo, pero esperar a que yo minimice la pantalla para poder leer sus comentarios. Bien, entonces hoy, semana 8, vamos a ver las filosofías de Comte y de Marx. Auguste Comte nace en Francia, ¿no? Y en 1798 y muere en 1857. Es considerado el padre del positivismo, también el padre de la sociología, ¿no? Y también el de la historia de la ciencia, pues fue el primero en historiografiar, ¿no? Este saber. Entre sus obras más importantes destaca Curso de Filosofía Positiva, Discursos sobre el Espíritu Positivo y Sistema de Política Positiva. Pero, ¿qué significa el concepto de positivo? Hace referencia a certeza, a realidad, hace referencia a hechos, ¿no? Un conocimiento positivo es un conocimiento que tiene certeza de la realidad de los hechos, si gustas, ¿no? Una realidad positiva es una realidad fáctica, es la realidad de los hechos que pueden ser experimentables y observables. El positivismo es la corriente filosófica que defiende justamente todo eso, ¿no? Es la corriente filosófica que defiende a una ciencia positiva, a una ciencia que hable de los hechos. Es un conocimiento que sostiene que la verdadera realidad es la realidad observable, experimentable, la realidad fáctica. El positivismo rechaza, por lo tanto, cualquier metafísica, es decir, cualquier postura que hable o intente hablar de aquello que no puede ser observable, que no puede ser experimentable. Y por supuesto, al valorar la ciencia como una ciencia positiva, defiende la idea de que es posible entonces el progreso social a partir del desarrollo científico. El positivismo de Comte, y digo esto porque hubieron en la época varios positivismos, el positivismo de Comte funda la sociología, ¿no? Y además considera una religión, la religión de la humanidad y religión positivista, de la cual hablaremos luego. Comte hace una primera clasificación de las ciencias generales, cuyo criterio es la simplicidad y la dependencia, ¿no? Desde la más simple de las ciencias hasta la más compleja de ellas, desde la menos dependiente hasta la más dependiente de todas ellas. Las ciencias generales que toma en cuenta Comte son la matemática, astronomía, física, química, biología y finalmente la sociología. Coloca en la base de esta clasificación a las matemáticas. Es considerada por Comte la ciencia base, la ciencia fundacional. La considera la más simple de todas las ciencias. No está diciendo que las matemáticas sean una ciencia fácil. Simplicidad y facilidad no son sinónimos. Comte no las está tomando como sinónimos.
El concepto de simplicidad hace referencia aquí que las matemáticas es una ciencia que ha logrado su desarrollo con pocas condiciones. La matemática no estudia el mundo de los hechos. Por lo tanto, no le es necesario los datos sensoriales. Un sordo, un mudo, un ciego, un manco puede ser un gran matemático. Puede lograr hacer avanzar a las matemáticas. Las matemáticas estudian entes abstractos, ideales, teóricos. Por eso es que tan solo se basa en la razón, en una razón lúdica. Las matemáticas no necesitan verificar sus enunciados, sino tan solo demostrarlos, entendiendo por verificación la corroboración empírica. Y por supuesto que la matemática no es una ciencia empírica, ¿no? La matemática tan solo demuestra a partir de postulados previos que, a su vez, previamente han sido considerados como ciertos, como certezas, como verdades evidentes a la razón. La matemática, además, no necesita de ninguna ciencia auxiliar, de ninguna ciencia anterior a ella para que se pueda respaldar. Digamos que es autónoma, se vale por sí misma. Y además, la matemática no necesita de ninguna herramienta, de ningún instrumento que le posibilite su desarrollo. Por todas estas particularidades, la matemática necesita pues pocas condiciones, básicamente una razón lúcida, suficiente para que logre su desarrollo. Por eso es que las matemáticas como tal se hicieron ciencia, tal y como la comprendemos, desde hace 2500 años. Ustedes seguramente dirán que matemática hubo antes de los 2500 años. En la cultura egipcia, en la cultura china, en la cultura babilónica, en la cultura hindú, para no hablar de las culturas de esta región, ¿no? Pero esa matemática anterior a la matemática griega, ¿no? Era una matemática instrumentalista. Servía como una herramienta teórica para la construcción de caminos, puentes, acueductos, pirámides, ciudades, edificaciones, entre otras, ¿no? Tenía un valor instrumental. Si servía, valía, si gustas. En cambio, cuando la matemática llega a Grecia, más allá de su valor instrumental, está su valor teórico, basada en su demostración. Las matemáticas lograron en Grecia ser demostrados los teoremas que los conforman, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras, del cual ustedes conocen mucho, ¿no? Tan de Pitágoras no era, porque creo que deben saber de que ya, ¿no? 400 o 500 años antes o más, la cultura babilónica, la cultura egipcia, la cultura china, ya conocían ese conocimiento y que servía, ¿no? Pero cuando el famoso teorema llega a Grecia, es básicamente Pitágoras o algún pitagórico quien logra demostrar, más allá de su utilidad, la verdad de este teorema, ¿no? Entonces, es la demostración teórica al margen de su utilización el que dota a las matemáticas de ese valor que hace que ésta sea considerada por Comte una ciencia tal y como es, ¿no? Una ciencia base porque todas las demás ciencias se van a apoyar en ella. Ahora bien, se tuvo que esperar 2000 años para que una segunda ciencia, ¿no?, general logre su desarrollo, la astronomía. Es cierto que astronomía o conocimientos astronómicos hubo también desde épocas muy antiguas, egipcios, chinos, entre otros. Ya tenían un alto registro, un ingente registro de observaciones astronómicas. Pero no se puede decir que la acumulación de datos astronómicos constituyan una ciencia astronómica. La ciencia, tal y como la conocemos, ¿no? La ciencia fáctica, necesita
de leyes. Y las primeras leyes científicas modernas en astronomía surgen en el siglo XVII de los estudios y observaciones de Johannes Kepler, ¿no? Es cierto que Copérnico años antes había formulado el heliocentrismo, pero sepan ustedes que la formulación heliocéntrica copernicana era más especulativa que empírica. O sea, el método que usó Copérnico era un método típico de la antigüedad, un método especulativo, racional, basado en cálculos matemáticos, es cierto, pero no basado plenamente en la experimentación y observación, si bien explicaba muy bien lo que se observaba, ¿no? Es la formulación de las primeras leyes, ¿no? Las primeras regularidades que se dan en los cielos, lo que permitió ese avance de la astronomía apoyada en cálculos matemáticos, es decir, necesitó de la matemática, apoyada en un instrumento, el telescopio, que en la época se había inventado, apoyada en datos sensoriales, la visión. Comprenderás que un ciego no pudo haber sido un astrónomo, ¿no? Por todas estas particularidades, la astronomía pide mayores condiciones para que se erija como ciencia. Por eso se desarrolló 2000 años después que la matemática como una ciencia. La física, de la mano de Newton, en el siglo XVII hacia el XVIII, se va a erigir como una ciencia consolidada. Con esta fórmula newtoniana que ustedes conocen, la misma que sintetizará el conocimiento tanto de la mecánica celeste, ya propuesto en las leyes por Kepler, y de la mecánica terrestre, ya propuesto por las leyes de Galileo. Antes de Newton se pensaba que había leyes para la Tierra y leyes para el cielo. Las leyes para la Tierra las había formulado Kepler, las leyes para el cielo las había formulado Galileo. Newton demuestra que todas estas se pueden deducir y sintetizar en la famosa ley de la gravitación que ustedes conocen, uniendo teóricamente los aconteceres del cielo y los aconteceres de la Tierra, desde los grandes hechos hasta los mínimos hechos, comprendiendo de que el movimiento de las estrellas, las fases de la luna, la achatadura del planeta, son comprendidas por la misma ley que explica la caída de una manzana, ¿no? El logro de Newton fue enorme. En el siglo XVIII, básicamente, ¿no?, se desarrolla la química. La química que antes había sido alquimia. Para la época de Newton, incluso todavía lo que llamamos química era alquimia. No había dado ese paso importante para su transformación a ciencia. Es por la obra de Lavoisier, es por la obra de Mendeleev, entre otros tantos, que la alquimia logra establecerse como química, estableciéndose una nomenclatura con precisión, estructurándose una tabla, la famosa tabla de los elementos químicos que en su primera versión tenía algo de 60 y tantos elementos, pero aún así permitía la predicción de otros elementos químicos que posteriormente fueron hallados, ¿no? Una ciencia que predice, muestra su alto grado de madurez, y la química lo estaba mostrando en el siglo XVIII, hacia el XIX. Perdón. Listo. La química, como ustedes bien conocen, se divide en dos grandes partes: la química inorgánica y la química orgánica. La química inorgánica, digamos que está más ligada a la física, mientras que la química orgánica, en virtud de que estudia el elemento carbono, y este es el elemento más importante para poder comprender la vida tal y como existe, entonces la química orgánica está más ligada a la biología, aunque no es biología. Pues la química orgánica no estudia a los seres vivos, no estudia la vida,
estudia al elemento que la hace posible. Se tendrá que esperar hasta el siglo XIX en que otra ciencia, la biología, logre ese gran paso, bajo las teorías de Pasteur, bajo los experimentos de Spallanzani, bajo los logros de Francesco Redi, bajo las teorías de Darwin, ¿no? La biología en el siglo XIX logrará ese gran paso, ¿no? Dejando atrás la mera acumulación de datos biológicos que venían desde Aristóteles. La biología estudia esa gama enorme de seres vivos existentes, y de entre ellos también al ser humano, como un ser natural, como un ser biológico, que responde a leyes biológicas como cualquier otro ser de la naturaleza. No obstante, el ser humano es más que un mero ser biológico, es un ser social. Y ahí es cuando ya entra en los límites de la biología, o excede a la biología, ¿no? Por eso Comte, muy consciente de que los hechos sociales son también hechos observables, experimentables, pasibles de regulación en una ley científica social, es que funda la sociología como otra ciencia general, como una ciencia coordinadora de todas las demás ciencias, como la más compleja de todas las demás ciencias, pues tuvo que esperar el desarrollo de las anteriores, pues su objeto de estudio es un ente que actúa por voluntad. Las fórmulas de la sociología, si es que podíamos hablar de fórmulas, tendrían que ser muy, muy, muy complejas que la de la biología, que la de la química, que de la física. Pues el comportamiento de la caída de una piedra o del movimiento de un péndulo es totalmente diferente al comportamiento social humano en una economía, en una sociedad, en una familia, en una religiosidad, ¿no? Pero es posible, decía Comte, por supuesto que sí es posible, porque finalmente son hechos, y los hechos se observan, y al observarse se puede describir y explicar, y en la medida de lo posible, predecir. Por eso la sociología, siendo un producto social, va a estudiar hechos sociales que también son producto social. Por eso es la más compleja de todas las ciencias, en el sentido de que hemos estado hablando durante esta diapositiva. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Todo claro? Bien, continuamos entonces. Hemos ya estado previamente hablando de la sociología, por lo tanto aquí ya es fácil entenderla. La ciencia más compleja, desde la perspectiva comtiana, describe hechos sociales y morales, ¿no? Y tiene dos grandes partes: la estática social y la dinámica social. La estática social estudia, ¿no?, el orden interno de las sociedades en un momento determinado, mientras que la dinámica social estudia el desarrollo, el progreso de las sociedades en el tiempo. Orden y progreso es el lema de la sociología y positivismo comtiano. Toda ley debe formular leyes. Las leyes se entienden como enunciados que describen regularidades. Una ley social describiría regularidades que se dan en el plano social. La ley que formula Comte en su positivismo es la ley de los 3 estadios. Estadio es una palabra que significa monumento deportivo, pero que también significa fase, periodo. Ley de las 3 fases, ley de los 3 periodos. Ojo, la palabra es estadio, no es estadio. La palabra estadio no existe.
No la van a encontrar en ningún diccionario. Si mañana más tarde la Real Academia la aprueba, perfecto, pero por el momento no existe. Así que en esta ocasión nos vamos a ceñir a lo que dicta la Academia de la Lengua y no vamos a hablar de estadios, vamos a hablar de estadios. El pensamiento humano y con ello la sociedad comprende el mundo bajo tres formas, de modo progresivo, bajo tres momentos, bajo tres estadios: el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. El estadio teológico es el momento en el que la mente humana, el pensamiento humano y con ello la sociedad entiende la realidad que le rodea a partir de su fe, de su religiosidad, de sus creencias, en base a su imaginación. Piensa que todo lo que existe tiene ánima, piensa que todo lo que existe es la manifestación de algún Dios o de un solo Dios. Pero el estadio teológico pasa, ¿no? La mente humana, perdón, pasa del estadio teológico al estadio metafísico o filosófico o abstracto, en donde se quiere comprender la realidad no ya a partir de la fe ni creencia, sino a partir de la razón, de una razón especulativa, de una razón que intenta demostrar, más no mostrar, la realidad, de una razón que intenta especular racionalmente, valga la redundancia, a partir de un procedimiento lógico y no corroborativo, porque en el estadio metafísico no se corrobora fácticamente nada, se demuestra tan solo, o se intenta demostrar. Pero cuando se quiere lograr establecer causas a partir de demostraciones, se intenta ir hasta principios últimos, y esto en el estadio positivo es rechazado. Aquí no se intenta ir hasta las causas últimas o principios últimos, sino se pretende formular leyes que describan lo que acaece. Es aquí cuando llegamos al estadio positivo, y estas leyes se fundamentan en la corroboración fáctica, en la experimentación y observación de la naturaleza. Estamos hablando del estadio científico. La mente humana y con ella las sociedades, entonces, desde la perspectiva comteana, progresan, avanzan hacia un desarrollo mejor. Y finalmente, la religión positiva. Comte era muy consciente de que la sola teorización para el cambio social necesitaba de la participación de la emotividad sentimental. Y esta emotividad sentimental solo la podría dar la religión positiva. Una religión basada en el amor a todos los seres humanos. Una religión que tenía una plena confianza en la ciencia y cuya mayor deidad, el gran ser, era la propia humanidad. Es una religión entonces teísta, naturalista, cientificista, humanista, universalista. La religión positiva, ¿no?, o religión de la humanidad, como también se le conoce, eh, tenía la forma de una religión, de la religión católica. Mostraba el esquema de la religión católica. Por ejemplo, tenía su bautizo positivista, tenía su matrimonio positivista, su primera comunión positivista, ¿no? Había una jerarquía eclesiástica positivista, ¿no? Tenía su trinidad positivista, el gran ser, el gran medio ambiente y el gran fetiche. El gran ser era la humanidad, el gran medio ambiente, el espacio, el gran fetiche, la tierra. La trinidad positivista. El gran ser es la humanidad.
¿no? Una deidad, entendiéndolo de este modo, que existe y de la cual todos participamos, de la cual todos formamos parte. La humanidad aquí es entendida como la totalidad de los seres humanos que existen, que existieron y que existirán. No es, pues, una especie de Dios trascendente, invisible y alejado. Es un Dios cercano, al cual todos pertenecemos. Fue una religión. Se abrieron templos positivistas por varias partes del mundo. El mismo Comte se veía en su ancianidad como el gran papa que iba a viajar por todo el mundo predicando la religión positivista, que era una religión de amor hacia todos los seres humanos y amor a la humanidad y confianza en la ciencia, ¿no? Actualmente, la única iglesia positivista abierta al público y en la que hay misa todos los domingos se ubica en Porto Alegre, Brasil. Ahí se encuentra la única iglesia positivista, pero se abrieron en el siglo XIX varias, muchas en Europa y en América, iglesias de este tipo. Y es que Brasil, sépanlo, estuvo muy influenciado por el positivismo de Comte en el siglo XIX, a tal punto de que el Estado de Brasil se estructuró bajo la línea positivista comtiana. Por eso es que en la bandera de Brasil se encuentra el lema del positivismo de Comte: orden y progreso. Bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? Nada. Cuando uno conoce algo nuevo, por más pequeño que sea, siempre hay una especie de sorpresa por aquello que no se conocía. Y la sorpresa genera una especie de inquietud, ¿no? Que se traduce en preguntas. Y claro, la pregunta busca siempre una respuesta, ¿no? Yo creo que algo nuevo de repente dicho aquí. Entonces me sorprende, sinceramente, que a ustedes no les haya generado ninguna pregunta, nada, ¿no? Es preocupante porque, ¿no? Solamente uno aprende cuando pregunta, no solamente cuando escucha. Una persona pues que se queda en una clase escuchando y solamente escuchando, teniendo una participación pasiva, ¿no? De una serie de datos que le llegan, al final no aprende nada, ¿no? Se aprende pues sorprendiéndose y a partir de la sorpresa preguntando, ¿no? Pero si me dicen que todo está claro, bueno, será pues. Sigamos. Sigamos. Marx. A ver. Eh, Karl Marx o Carlos Marx, un filósofo alemán, economista, sociólogo, historiador, político, periodista, ¿no? Que eh, funda lo que se conoce como marxismo, ¿no? O materialismo histórico. Sepan ustedes que el término marxismo no lo dio el propio Marx, obviamente, ¿no? El marxismo es una teoría política, económica, histórica, filosófica que fue desarrollado por dos mentes, Engels y Marx, Friedrich Engels y Karl Marx. ¿No? Lo que pasa es que Marx murió años antes que Engels y en una ceremonia, ¿no? Póstuma, Engels, cuentan, propuso que la filosofía o pensamiento que ambos habían creado se llame marxismo, en honor a Marx, y así quedó. ¿Okay? Este marxismo o materialismo histórico
se puede encontrar en distintas obras del propio Marx y otras en colaboración con Engels. La crítica a la filosofía del derecho de Hegel, los manuscritos económico-filosóficos, la ideología alemana, el manifiesto comunista, entre otros. El pensamiento marxista, el marxismo de Marx, para ser más preciso, ha influenciado enormemente en todo el mundo, en mayor o menor medida, tergiversado unas veces, ¿no? Y siguiendo sus líneas capitales en otras. ¿Y por qué hablo del marxismo de Marx? Porque hubieron otros marxismos que decían seguir la línea marxista, la línea de Marx, perdón, pero que se alejaban, ¿no?, de su interpretación, ¿no? El mismo Marx en vida escribió a los marxistas franceses dándose cuenta de que su pensamiento estaba siendo tergiversado y les dice, si eso es marxismo, entonces yo no soy marxista, dándose cuenta de esa tergiversación que ya en vida estaban haciendo de la obra de Marx, de su propia obra. Por eso aquí, en esta sesión, brevemente, por unos cuantos minutos, vamos a hablar del marxismo de Marx. ¿Ok? Valga la redundancia, por cierto. Este marxismo se le suele considerar como un materialismo histórico. Para entender mejor esto, es necesario recordar muy brevemente la posición idealista hegeliana, porque el pensamiento marxista se opone a la interpretación hegeliana. Hegel era un idealista, Marx es un materialista. Idealista, Hegel, en el sentido de que coloca a la idea o espíritu o conciencia, como quieras verlo, antes que la materia, antes que lo observable y experimentable. Mientras que para Marx es al revés. Primero está lo observable, lo experimentable, lo medible, lo material. Y es lo material lo que va a condicionar lo ideal, lo mental, la conciencia, la razón. ¿Por qué le llaman materialismo histórico? Porque esta base material cambia con el tiempo, cambia en la historia. Así, el materialismo histórico se entiende como una interpretación material de las sociedades cambiantes en su historia. Todas las sociedades tienen dos grandes bloques, dos grandes partes, dos grandes estructuras. Lo que Marx llama la infraestructura y la superestructura. Veamos este gráfico. Una casa. Es como una sociedad, ¿no? Una casa se apoya en su infraestructura o base. Y en virtud de este apoyo se construye la parte superior. En términos marxistas, la superestructura. La infraestructura está constituida de los medios de producción, las tierras, las herramientas, las fábricas, los materiales, ¿no? Está constituida de las relaciones de producción, es decir, de las relaciones sociales entre el empleado y el empleador, entre el trabajador de la fábrica y el dueño de la fábrica, entre los proletarios y los capitalistas, pero también está constituida la parte de la infraestructura por las fuerzas productivas, por el trabajo que genera los bienes de producción. Todo esto es la parte de la infraestructura. Esta infraestructura, en virtud de sus condiciones y características, genera o condiciona la superestructura. La superestructura es lo que no se ve, ¿no? Son las ideologías, las creencias, los pensamientos, las leyes, la política, las normas, la religión, etcétera, las voluntades, etcétera.
Si cambia la parte de la infraestructura, si cambia la parte material, cambia también la superestructura. En términos muy simples y a manera de un refrán, dime con quién andas, dime cómo trabajas, dime con quién te relacionas, dime cuánto ganas, dime dónde vives, ¿no? Descríbeme la parte material de tu existencia y te podré decir qué piensas, qué crees, qué piensas de la política, qué moral tienes, etcétera. ¿Se comprendió? En Hegel había sido al revés. Primero era la parte de la conciencia, la parte de la idea, y después el ser social material. En Marx es lo inverso. Primero es el ser social material. Primero es la infraestructura y después es la conciencia, lo ideal, la superestructura. Por eso Marx decía, no es la conciencia la que determina al ser, es al revés, es el ser social lo que determina la conciencia. Eso es el materialismo histórico. A lo largo de la historia, la infraestructura, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, entre otras, la infraestructura ha ido cambiando y por ende también ha ido cambiando la parte ideológica. El concepto del trabajo alienado. Alien es una palabra que significa extraño. ¿No? Trabajo alienado significa un trabajo extraño al trabajador. También se conoce esta teoría como trabajo enajenado. De la palabra enajenación, que hace referencia a ajeno. Trabajo enajenado es el trabajo ajeno a quien trabajó, ¿no? Para que puedan observar un ejemplo didáctico lo que significa el trabajo alienado. Imagínate un grupo de trabajadores, ¿no?, de obreros en una fábrica de hacer muebles. Al final de la jornada saldrán muchos muebles, mesas, sillas, etc. Pero ninguno de esos muebles les pertenece. Y mira que ellos han trabajado en esos muebles, han dejado su tiempo, han dejado su esfuerzo, han dejado su imaginación, ¿no? Han dejado parte de lo que son en esos muebles, pero ninguno de esos muebles les pertenece. ¿A quién le pertenece? En un primer momento, le pertenece al dueño de la fábrica, al dueño de las herramientas, ¿no? A quien no trabajó, ¿no? A quien puso tan solo las herramientas, a quien puso tan solo la maquinaria, pero cuyo trabajo no se encuentra en ese bien, en esos bienes. En un primer momento, esa mercancía le pertenece al dueño y en un segundo momento le pertenece a quien compra ese trabajo, ¿no? Eso es trabajo alienado, que hace al hombre alienado, porque el hombre también se ve como una mercancía, ¿no?, que se vende a quien le ofrece más dinero, ¿no? Entonces, así como alguien compra un bien por dinero, lo mismo, el empresario compra el trabajo del empleado por dinero, por un tiempo determinado, en función de lo que realice o en función de lo que produzca, ¿no? El capitalismo, dice Marx, aliena tanto al trabajo como al trabajador, lo convierte en mercancía. Por supuesto que debes entender que el capitalismo solamente puede funcionar cuando existe la libertad. Sin libertad no hay capitalismo, ¿no? Yo estoy trabajando aquí, por ejemplo, pero yo soy libre de dejar de trabajar aquí e irme a otro lugar, porque yo no soy esclavo de nadie. Y en ciertos trabajos
podrían ser trabajos muy arduos, que metafóricamente se dice que son trabajos esclavizantes, pero eso es metáfora, porque al final de cuentas, en el capitalismo no hay esclavos, en el capitalismo hay trabajadores, en términos marxistas y por su época, proletarios. Los proletarios son los trabajadores asalariados, básicamente son ellos, que en un primer momento pueden ser los trabajadores de la fábrica, pero Marx luego dice, en un segundo momento, es todo aquel trabajador que recibe un sueldo. Policías, sacerdotes, ¿no? Hombres de ciencia, profesores, ¿no? Etcétera. Todo aquel que recibe un sueldo termina siendo parte del proletariado, que como debes darte cuenta entonces es un grupo muy amplio. Bien. El Capital. La obra más importante de Marx se titula justamente así, El Capital. Es una obra un tanto compleja en el sentido de que para entenderla uno tiene que sumergirse en la época, primera mitad del siglo XIX, porque básicamente El Capital es un análisis del capitalismo de la primera mitad del siglo XIX que se está generando y desarrollando en Inglaterra. ¿Y por qué Inglaterra si Marx es alemán? Porque Alemania todavía en la época de Marx se regía por un régimen feudal, mientras que en Inglaterra ya dio el gran salto hacia el capitalismo porque aquí ya se dio la revolución industrial, ¿no? Y las grandes ciudades empiezan a crecer, ¿no? La migración del campo hacia la ciudad. Y aquí se está generando una gran cantidad de plusvalía o plusvalor que se entiende como el trabajo no remunerado al trabajador. Marx dividía el tiempo de trabajo en dos partes. El tiempo de trabajo necesario, es decir, el tiempo de trabajo indispensable para poder cubrir para poder hacer el producto, ¿no? Y también hay un tiempo de trabajo excedente. Ese tiempo de trabajo excedente que excede a la producción del producto, del bien, perdón, es finalmente la plusvalía. Al trabajador tan solo se le paga el trabajo necesario, el tiempo de trabajo necesario, pero no el tiempo excedente que también trabajó. Eso genera la plusvalía y la plusvalía es el fundamento del capitalismo. La teoría de lucha de clases es una de las más importantes y conocidas dentro del marxismo. No solamente acaece en el sistema capitalista, sino acaece en todas las fases de la historia desde la perspectiva marxista. Aquí vamos a explicar brevemente solo la parte del capitalismo, ¿no? Pero sepan ustedes que lucha de clases siempre ha existido toda vez que ha existido historia, entendiéndose por historia la historia de la lucha de clases. Es decir, para Marx, la historia solamente se le entiende cuando hay clases antagónicas, cuando hay clases sociales antagónicas. En ese sentido, en una época primitiva, en donde la naturaleza le pertenecía a todos y todos pertenecían a la naturaleza, entonces había igualdad y no había diferenciación y por ende no había clases sociales y por ende no había lucha de clases. Así que en la época primitiva no había historia en ese sentido. La historia es la historia de la lucha de clases, dice Marx. Eso lo dice en el Manifiesto Comunista, ¿no? Entendemos por historia solamente los antagonismos de los distintos grupos sociales que buscan siempre lograr algún beneficio, que luchan por sus intereses. En el capitalismo son dos y solo dos las clases sociales en pugna, el proletariado y el capitalista.
Recuerden que proletariado es el trabajador asalariado y el capitalista es el dueño del capital, el dueño de las fábricas, el dueño de los medios de producción. Al momento de producir algún bien, el proletariado solamente puede ofrecer su fuerza de trabajo, su tiempo, pues el proletariado no tiene capital para obtener los medios de producción. Él tan solo tiene su fuerza de trabajo. Y eso es lo que ofrece para poder producir. El capitalista no ofrece su fuerza de trabajo, pero sí ofrece las fábricas, las herramientas, las tierras, ofrece los medios de producción. Al final se produce un bien. Imaginémonos una silla, imaginémonos tan solo. Esa silla, ¿a quién le debería pertenecer? ¿A quien hizo la silla o a quien dio las herramientas para hacer la silla? Ahí está el problema. Puesto que el proletario no hubiera podido construir la silla sin herramientas, y puesto que el capitalista no podría tener sillas sin una fuerza de trabajo que use esas herramientas para hacer la silla. Esa es la pugna, que en términos simples es finalmente la que ha generado, en palabras de Marx, la historia de la humanidad. Pues la historia de la humanidad es finalmente la historia de la lucha de clases. Bueno, hasta aquí algo que no se haya comprendido. Él, reciente Leo, disculpa, en la actualidad un alto ejecutivo de una empresa sería un proletario. Buena pregunta. Estaría más bien, dependiendo, ¿no? Tendrías que afinarme más la descripción de ese alto ejecutivo, ¿no? Que si bien tiene un sueldo, ¿no? Lo cierto es que él no participa de la mano de obra de esa empresa, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Dando estas particularidades, Marx me imagino que diría que pertenecería este alto ejecutivo, mira que me estás diciendo alto ejecutivo, ¿no? Este alto ejecutivo pertenecería más bien a los capitalistas, ¿no? Claro, el trabajador a sueldo es el que usa su fuerza de trabajo manual y después, más adelante, Marx va incluso a indicar, pero también fuerza de trabajo intelectual. Por ejemplo, ¿no? Yo en este momento sería un proletario. Es cierto que yo no hago cosas con la mano, ¿no? No produzco nada con la mano, pero sí es una fuerza de trabajo intelectual. En ese sentido, ¿no? Si bien yo no sería un alto ejecutivo de la UNI, ¿no? De la pre-uni, básicamente, ¿no? Porque la pre-uni funciona como una pequeña empresa, ¿no? Que pertenece a la Universidad de Ingeniería, que es estatal, ¿no? Sin embargo, yo sería un trabajador de la UNI que recibe un sueldo, ¿no? Y en ese sentido, yo sería una especie de proletario, ¿no? Mire, yo me imagino, ¿no? Una pregunta parecida, ¿no? A la que estás haciendo es, ¿y los futbolistas qué serían? Mira que ganan una millonada de plata, ¿no? Pero ¿qué serían en este esquema? ¿Capitalistas o proletarios? ¿No? En ese esquema, ¿qué sería un futbolista? ¿Qué sería Ronaldo? ¿No? ¿Qué sería Cristiano Ronaldo? ¿No? ¿Qué sería Messi? ¿No? Que ganan una millonada de plata, pero ¿qué serían ellos? ¿Capitalistas o proletarios? No, imagino que Marx diría, bueno, proletarios, ¿no? Porque finalmente son trabajos de sueldo. ¿Cuál es su fuerza de trabajo? Bueno, su esfuerzo, sus piernas, meter goles, eso tienen que producir, ¿no? Si no producen, en el sentido de que no meten goles, entonces simplemente, ¿no? El contrato termina y se acabó, vete a otro lugar, ¿no? Es más, usan los conceptos de mercadotecnia para referirse a los mismos futbolistas, ¿no? Ha sido vendido, ¿no? Messi ha sido vendido a tal cosa, ¿no? Claro, sí, como si fuese una cosa, ¿no? Es el capitalismo, todo lo cosifica,
todo lo transforma en cosa, todo lo transforma en mercancía. Messi sería una mercancía, pues, ¿no? Todo el mundo ¿no? Se pelea por él, ¿no? Claro, él cobra, por supuesto que sí, ¿no? Así como un trabajador que sería un buen trabajador haciendo muebles, de repente otras empresas se pelearían por él. Estoy imaginando, ¿no? Y el otro cobra, pues, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, claro, ganan un montón de plata, es cierto, pero en el esquema marxista sería un proletario, ¿no? Seguiría siendo un proletario, ¿no? Si trabajas para tu propia empresa, serías proletario. Ah, ya, si trabajas para tu propia empresa, no, pues serías capitalista, ¿no? O en todo caso, creo entenderte, si tienes un pequeño taller para hacer muebles, entonces no serías ni capitalista ni proletario. Todavía estarías en un sistema feudal, digamos. En esos términos, ¿no? ¿No? Todavía te mantendrías al margen del capitalismo, ¿no? Porque si tú eres el trabajador de tu propia empresa, tú eres el carpintero, entonces tú eres el trabajador, pero a la vez eres el dueño de los medios de producción, ¿no? No habrías entrado al sistema todavía, pero ojo, ¿no? Imagínate que al frente tuyo se pone una fábrica de muebles, ¿no? Y esa fábrica de muebles vende muebles también, al igual que tú, en tu pequeño taller, ¿no? Pero esa fábrica de muebles vende los muebles mucho más baratos, porque ahí se da la división de trabajo. En cambio, tú no tienes división de trabajo, tú haces todo. Entonces, la gran pregunta es, entonces, ¿qué haces? Tú tienes que comer, tú tienes que vivir, no puedes luchar contra tremenda empresa. Entonces, muchos lo que hacen es, bueno, cierra su pequeño taller, no pueden competir con la tremenda empresa, y se va a pedir trabajo a la empresa, y se convierte en proletario. O sea, el capitalismo lo absorbió, ¿no? En un primer momento se estaba al margen del capitalismo, pero el capitalismo es como un monstruo, decía Marx, que absorbe, así, ¿no? Así lo describía Marx, ¿no? Bien, bien. Sigamos entonces, rápidamente, porque nos quedan 2 minutos, ¿no? A ver, rápidamente. La filosofía de la historia de Marx, ¿no? Nos habla de un esclavismo, de un feudalismo y de un capitalismo. El esclavismo, ¿no? Es el momento en el que hay distintas clases sociales y en la cima se encuentran los amos y en la parte más baja los esclavos, ¿no? Hay lucha de clases. Cada clase social lucha por sus intereses. Es un momento en el que no hay ni libertad ni igualdad, ¿no? Para los esclavos, ¿entiende? Pero luego pasamos al feudalismo, en donde hay ciertas libertades e igualdad no en la tierra, sino en el cielo. Recuerdan, en el feudalismo, la iglesia dominaba, tenía mucha influencia, ¿no? Y finalmente el capitalismo. En el capitalismo, ¿no? Hay las dos clases sociales, las dos grandes clases sociales que hemos explicado, la de los capitalistas y la de los proletarios. Aquí hay libertad y solamente hay igualdad en el mercado. ¿Qué significa eso? Que si tú tuvieras el dinero que pudieras tener, te puedes ir a cualquier feria de automóviles y comprarte el automóvil de lujo que quisieras, porque el mercado está abierto para todos, no para la nobleza, no para una cierta élite, sino para todo aquel que quiera. En ese sentido, el mercado iguala a las personas, ¿no? La idea es que haya igualdad de oportunidades para todos, igualdad en salud, igualdad en vivienda, ¿no? Igualdad en educación, ¿no? De ahí que Marx avisore un nuevo sistema que no existe, que no ha existido y que muchos dicen que de repente nunca exista, el comunismo. Bien, señores, pero eso ya es otra historia. Aquí nos detenemos entonces. Los empleados de una empresa de automóviles Tesla, por el hecho de trabajar en ella, obtienen acciones de la misma, capitalista o proletario. Bueno, son detalles ya, ¿no? Y estos son ya de pequeños detalles que exceden a la teoría marxista, porque esto no existía en la época de Marx, ¿no? Lo que me está diciendo Joel, ¿no? Recuerda que no se olviden este detalle, la filosofía es generalizadora, es totalizadora. La filosofía no se detiene en los detallitos, en los detalles se detiene la ciencia, ¿no? No la filosofía. Entonces, me estás preguntando algo que no existía en la época de Marx, uno, y segundo, que es mucho detalle, ¿no? Y obviamente eso ya tiene que ver con los técnicos más que con la teorización. Bien, jóvenes, aquí entonces nos detenemos. Dejo de presentar y dejo de grabar.
Pero tu pregunta, Joel, es interesante, no deja de ser interesante, solamente que dentro del teoría marxista no se podía responder con un sí y con un no, ¿no? Capitalista o proletario, ¿no? Es bastante difícil responder una pregunta como esa, sobre todo cuando no es propia de la época de Marx. Pero no deja de ser interesante tu pregunta, Joel. Bien, nos vemos entonces. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Dejo de grabar. ¿Cómo se deja de grabar? Ah, acá está.